Dios me los bendiga en este hermoso día que Dios nos ha regalado. Gracias a cada uno de ustedes que están listos y atentos para seguir aprendiendo más y más acerca de la palabra de Dios. Pero antes de empezar, pues vamos a empezar con una oración. Amén. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor mío, por estar con nosotros. Le damos gracias porque a pesar de los tiempos en que nosotros nos encontramos, usted sigue cuidando de nosotros. Usted sigue cuidando de su iglesia. Oramos que esta enseñanza sea de mucha bendición, que sea usted hablándole a cada persona que va a estar recibiendo esta enseñanza a través de este medio, y que sea usted siempre dándole el entendimiento de esta escritura y de lo que usted le quiere enseñar. Así es que le damos gracias una vez más, nos ponemos en sus manos, y que sea usted tomando control de esta enseñanza y que sea usted enseñándonos siempre, Padre. En el nombre de Jesús le damos gracias y nos ponemos en sus manos. Amén. El título de la enseñanza de hoy es La Iglesia Perseguida. Amén. La Iglesia Perseguida. Somos introducidos a una persona por el nombre de Saulo de Tarso, y vamos a estar hablando acerca de él el día de hoy. Amén. Y nomás quería leer unos dos versículos en Hechos capítulo 8, versos 3 y 4, que dice esto: Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Amén. Entonces, en este versículo, nosotros estamos mirando que hubo este hombre por el nombre de Saulo de Tarso, que él estaba entrando en casa por casa, él andaba asolando a la iglesia del Señor Jesús, que los arrastraba a hombres y a mujeres, y él iba en persecución de la iglesia, y pues él venía con una violencia, y todos miramos a través de la escritura que todos empezaron a esparcirse. Eso es lo que nos dice Hechos 8:4. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces nosotros miramos que a pesar de esta persecución, a pesar de este problema que estaba sucediendo a la iglesia de Cristo, Dios todavía estaba permitiendo que se predicara su palabra. Dice que la iglesia se empezó a esparcir y se seguía predicando, se seguía anunciando el evangelio. Y nosotros podemos mirar en 1 Corintios capítulo 15 verso 9, que dice esto: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces miramos aquí que aún el apóstol Pablo está reconociendo, él está diciendo: yo ni siquiera soy digno de ser un apóstol, porque yo perseguía a la iglesia de Dios. Miramos nosotros ese arrepentimiento que él tenía por las cosas que él había hecho en el pasado. Aún en Hechos 22 verso 4 también miramos que dice esto: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Ese era lo que hacía Saulo de Tarso. Él andaba yendo tras la iglesia, él los perseguía, él los llevaba a la cárcel. Muchos cristianos sufrieron. Han habido cristianos que ellos renunciaron a Cristo a causa de lo que Saulo de Tarso había hecho. Pero miramos que más adelante él se había arrepentido de haber hecho eso. Pero miramos que a través de las escrituras el Señor Jesús había mencionado también de que iban a haber persecuciones. Entonces no era algo de que ellos se iban a estar sorprendidos. Ellos no deberían haber estado sorprendidos a causa de estas persecuciones. Él menciona esto en Marcos 10:30. En Lucas 21:12 también miramos que dice esto: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. Entonces el Señor Jesús les está contando todo lo que va a andar sucediendo, pero también dice: antes de todo esto os echarán manos y
os perseguirán, los van a perseguir. Él les está advirtiendo a la iglesia, Él está advirtiendo a sus seguidores que iban a haber persecuciones. Es más, también nosotros podemos mirar en Juan capítulo 15, verso 20, que dice esto el Señor Jesús: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Jesús había advertido de las persecuciones que la iglesia iba a recibir. Entonces, durante 11 años en la iglesia de Jerusalén, nosotros miramos que la iglesia sufrió persecución en 5 diferentes ocasiones. ¿Amén? Y miramos primeramente que la primera persecución ocurrió en Hechos capítulo 4, y esto era con los saduceos, los ancianos, los hombres principales y los escribas. Ellos eran los que andaban persiguiendo a la iglesia durante ese tiempo, andaban persiguiendo a Pedro y a Juan. Miramos en el próximo capítulo, en Hechos capítulo 5, también miramos que los saduceos una vez más están persiguiendo. Hay esa persecución en contra de la iglesia a causa de la predicación de la resurrección. En Hechos capítulo 6, nosotros miramos y estudiamos acerca la prueba y el martirio de Esteban, que él andaba predicando el evangelio y pues trajeron juicio contra él. Amén. Lo apedrearon, le tiraron piedras, y pues esa era la tercera persecución que nosotros miramos en el libro de los Hechos. En Hechos capítulo 8, los pasajes que nosotros leemos en el principio de Hechos capítulo 8, miramos que también la persecución empieza a ser más intenso a causa de Saulo de Tarso. Y nosotros miramos que en Hechos 8, Saulo de Tarso anda entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y a mujeres, y pues llevándolos a la cárcel. Eso es lo que él estaba haciendo. Entonces esa era la cuarta persecución. Y la quinta persecución que nosotros miramos es la persecución fomentada por Herodes, o fue una persecución que fue animada por Herodes. Fue en Hechos capítulo 12. Y es aquí donde nosotros miramos que mataron al primer apóstol, mataron al apóstol Jacobo. ¿Amén? En Hechos capítulo 12, ese fue a través de el rey Herodes. Y esas eran las 5 persecuciones que ocurrieron en Jerusalén. Y nosotros podemos ver que el Señor permitió estas persecuciones y sin duda cumplieron su propósito definido en el crecimiento de la iglesia. Ahora tal vez usted se está preguntando, ¿cómo es posible que a través de estas persecuciones, pues Dios estaba permitiendo esto? Nosotros miramos que las persecuciones fueron uno de los medios que Dios utilizó para esparcir la iglesia, para que se siguiera predicando su palabra. Porque si no hubiera existido esas persecuciones, tal vez los cristianos aún se hubieran quedado en Jerusalén y la palabra de Dios no hubiera crecido, no hubiera expandido. Pero una vez más, tal vez usted se está preguntando, pero todavía murió Esteban, todavía murió el apóstol Jacobo. ¿Cómo es posible que Dios permitió eso? Pues una vez más nosotros debemos recordar que el Señor Jesús nos dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo. Yo he vencido al mundo. Eso es lo que nos dijo el Señor Jesús. Esa es la esperanza que nosotros tenemos como cristianos. Y yo nomás quería contar un pequeño testimonio, porque estas preguntas que estoy haciendo aquí era algo que yo había preguntado cuando yo recién me había entregado a Cristo. Tal vez habían pasado como unos 2-3 años después de que yo y mi familia nos entregamos a Cristo. Y como a los 3 años mi papá fue diagnosticado con cáncer del páncreas.
y se enfermó y nosotros lo andamos llevando de hospital a hospital, hasta aún lo habíamos llevado a Tijuana para que cuidaran de él, lo chequearan y todo eso. Pero lo que quiero decir es, durante ese tiempo yo me estaba preguntando mucho, yo andaba cuestionando mucho a Dios y yo decía, ¿cómo es posible que nosotros siendo cristianos, Dios está permitiendo que mi papá tenga cáncer? ¿Cómo es posible que los doctores están diciendo que mi papá no tiene mucho tiempo? ¿Cómo es posible que esto está sucediendo con nosotros que apenas nos hemos entregado a Cristo? Pero era algo que yo no entendía en ese momento. Pero lo que yo llegué a ver, lo que yo llegué a aprender a través de esa experiencia, era que a través de este problema, a través de esta situación, cada hospital que nosotros íbamos, a los lugares que nosotros nos encontrábamos, mi papá estaba evangelizando. Mi papá estaba predicando la palabra de Dios. Y aún habían lugares en los hospitales que solamente llegaban los pacientes de cáncer. Y aún allí mi papá estaba predicando la palabra de Dios. Y yo decía dentro de mí, si no hubiera sido por este cáncer que mi papá tiene, nadie aquí hubiera escuchado la palabra de Dios, porque mi papá no estuviera aquí, nosotros no tuviéramos acceso para llegar aquí, y los que están aquí no hubieran escuchado la palabra de Dios, no hubieran escuchado que hay alguien que les ama, que nosotros tenemos un Salvador y que sí hay una esperanza. Yo recuerdo una vez cuando mi papá fue llevado a Tijuana, él estaba allí como por unas 3 semanas y yo me quedé una semana allá también para estar con ellos. Y yo estaba en un hotel cerca de donde estaba la clínica de mi papá. Y allá en esa clínica permitían los doctores que salieran los pacientes si uno quería, pero también tenían que pedirle permiso a los doctores. Y uno de esos días llegué yo a visitar a mis padres porque estaba mi papá y mi mamá allá. Y llegué yo al cuarto de ellos y no estaban. Salí yo y fui a la oficina de los doctores, pregunté por ellos y los doctores no sabían nada de ellos. Dijeron, no nos han dicho nada. Entonces yo me asusté y salí corriendo. Estábamos en Tijuana y salí yo, fui hasta la playa, regresé, andaba caminando por todos lados y no encontraba a mi papá. Y yo decía dentro de mí, yo sé que él no aguantaría caminar todo esto. Entonces yo me asusté, regresé a la clínica. Y todavía mi papá no estaba allí, no lo encontraba y pues yo seguía asustado, andaba atemorizado y ya cuando iba a salir otra vez a buscarlos, escuché a mi mamá de muy lejos que empieza a decir, Roberto, ¿a dónde vas? Y cuando yo volteo, vi que ella estaba saliendo de otro cuarto dentro de esa misma clínica. Y yo le pregunté, ¿qué están haciendo ustedes allá? Y dijo mi mamá, tu papá dijo, le está hablando a alguien de Dios, pero ellos solamente hablan inglés y es necesario que tú vengas para orar por ellos. Y dije, wow, todavía aún así se está predicando la palabra de Dios. Y fui yo a ese cuarto, oramos por esas personas, les dimos palabra de ánimo, les estamos hablando acerca de nuestro Señor Jesús. Y Dios está haciendo la obra. Eso es lo que nosotros miramos. Y aún así, en esa misma clínica, mis padres le hablaban a todos acerca del Señor Jesús. Ellos le hablaban a los pacientes, le hablaban a las enfermeras, le hablaban a los doctores de nuestro Señor Jesús. Le hablaban a todos de nuestro Señor Jesús. Y nosotros... y pues lo que quiero llegar a decir es, como ellos le estaban hablando a todos del Señor Jesús, hubo una familia que sí recibieron a Cristo en su corazón.
Esto ocurrió como a los 3 días cuando ellos se fueron a la clínica. Yo todavía no había llegado a quedarme la semana allá. A los 3 días ellos nos llamaron bien felices diciendo, una familia aceptaron a Cristo. Ellos son una familia, era una mujer y su hijo. Ellos dos aceptaron al Señor Jesús. Ellos son del país de Chile. Y un mes después de que esa señora salió de ese hospital o de esa clínica, ella falleció. Entonces fue en momentos así que yo me enteré que Dios puede usar las circunstancias que ocurren alrededor de uno. Dios puede usar todo lo que está sucediendo y para que se siga predicando la palabra de Dios. Porque es a través de los problemas, es a través de situaciones donde la gente se anda preocupando, como hoy en día la gente se está preocupando a través de esta pandemia. Pero son a través de ocasiones así que la gente empieza a buscar más y más de Dios. Y la palabra de Dios debe seguir siendo predicada. Y eso es lo que nosotros estamos mirando aquí en Hechos capítulo 8. Hubo esas persecuciones. El apóstol Pablo ya en el futuro tenía ese arrepentimiento de lo que él estaba haciendo en contra de la iglesia. Pero miramos que aunque murió Esteban, aunque murió el apóstol Jacobo, aunque hubo mucha persecución en contra de la iglesia durante ese tiempo, nosotros miramos que la palabra de Dios se seguía esparciendo, porque a través de este problema, en medio de la maldad que estaba ocurriendo en el mundo de aquel entonces, la gente empezó a enterarse que hay una gran necesidad para seguir a Cristo, que hay un Salvador, que hay alguien que les ama, que hay alguien que perdona sus pecados y que está dispuesto a recibirlo a sus corazones. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1. Nosotros podemos mirar que dice la palabra de Dios en Juan 1. Verso 11 al 12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces esta es la voluntad de Dios, que uno llegue a los pies de Cristo, que a través de los problemas, a través de las situaciones, a través de la pandemia que está ocurriendo hoy en día, se ha cerrado muchos negocios, mucha gente han perdido sus trabajos, mucha gente han dejado de trabajar, necesitan pagar sus biles, necesitan pagar la renta, las iglesias se han cerrado a través de esta pandemia, pero aún así, a través de este medio, se sigue predicando la palabra de Dios y nuestra confianza está en Cristo Jesús. Y por eso dice la palabra que a los que sí le recibieron, a ellos sí se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa es la voluntad de Dios. Entonces la próxima vez, cuando usted se encuentre en medio de un problema, usted siga teniendo sus ojos hacia Cristo. Siga mirando hacia nuestro Señor Jesús, porque Dios es el que está con usted. Yo a la iglesia he mencionado esto en varias ocasiones, que yo prefiero pasar un problema juntamente con Cristo que en vez de pasar un problema sin Cristo. Porque Dios promete estar con nosotros. Él promete nunca dejarnos. Él promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y nos dice Isaías capítulo 43, verso 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces fíjese lo que dice aquí. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Eso es lo que nos está diciendo Dios, que Él va a estar con nosotros.
Hubo momentos en mi vida cuando yo sentía que me estaba ahogando en mis problemas, me estaba ahogando en los vicios que tenía. Y yo pensaba que Dios no iba a perdonar mis pecados. Yo por eso no me acercaba más a Dios. Pero en el momento que miré su escritura, en el momento que yo vi su palabra y que decía, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Él está con nosotros. Siga confiando en Él, siga manteniendo sus ojos en Cristo Jesús, porque Él es nuestra única esperanza. Y eso es lo que nosotros estamos mirando aquí. Hubo persecuciones, pero aún así la palabra de Dios seguía creciendo, seguía aumentando. Y fue entonces a través de estas persecuciones que alguien por el nombre de Felipe, nos dice el versículo 5, Hechos 8:5, dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Así que nosotros vemos aquí que hubieron las persecuciones, la iglesia se empezó a esparcir y a través de eso se empezó a predicar la palabra de Dios. Felipe fue hacia Samaria, empezó a evangelizarles y a hablarles acerca de Cristo. Él les predicaba a Cristo. Y miramos que fue aquí en este momento cuando Felipe empezó a predicarles a Samaria, que empezó a haber un gran avivamiento y todos recibieron a Cristo. Ciertamente los corazones de los samaritanos ya estaban abiertos hacia el Señor Jesús. Si nosotros recordamos la historia en Juan capítulo 4, cuando el Señor Jesús está sentado al lado de un pozo, y llega una mujer samaritana y empieza a hablar con él. Y el Señor Jesús empieza a decirle, si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú a él le pedirías. Y la agua que él da, el agua que yo doy, jamás te dará sed. Entonces, miramos esa linda historia en Juan capítulo 4 y ciertamente los corazones de los samaritanos ya estaban abiertos a causa de eso, y cuando llegó Felipe a hablarles acerca del Señor Jesús, ellos se entregaron a Cristo y todos fueron bautizados y recibieron el Espíritu Santo. Amén. Entonces hubo ese gran avivamiento. Pero ¿qué era lo que Felipe les andaba predicando cuando llegó allá? Pues Hechos 8:5 decía que Felipe les predicaba a Cristo. Él les andaba hablando del Señor Jesús. En Hechos capítulo 8, verso 12, nosotros miramos que él le estaba anunciando el reino de Dios. Y también miramos que él les predicaba el nombre de Jesús. ¿Por qué era necesario que Felipe predicara acerca del nombre de Jesús? Pues en Hechos capítulo 4 verso 12 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí está hablando acerca de nuestro Señor Jesús. No hay otro nombre en que nosotros podamos ser salvos. Y eso era la importancia de hablar acerca del reino de Dios y hablar acerca del nombre de Jesús, porque allí viene la salvación. ¿Y cuáles eran los resultados cuando Felipe fue a predicar en Samaria? Pues nosotros miramos que cuando Felipe fue a predicar allá, en Hechos 8:6, nosotros miramos que la gente estaba unánime escuchando la palabra de Dios. Todos estaban atentos acerca el mensaje que les fue predicada. También miramos que ellos estaban escuchando de milagros y ellos estaban viendo milagros. Entonces imagínense estar en Samaria en ese momento. Ellos tal vez ya tenían ese conocimiento, porque había mencionado de Juan capítulo 4, cuando el Señor Jesús estaba con los samaritanos. Ellos ya sabían acerca del Señor Jesús, pero ahora les andaban volviendo de decir acerca de Él. Todos estaban unánimes, estaban atentos al mensaje, estaban escuchando de milagros y estaban
estaban también viendo milagros. Así es que todo era para la honra y gloria de Dios. Y por eso los samaritanos aceptaron al Señor Jesús. Y en Hechos capítulo 8, verso 12, miramos que ellos fueron bautizados, hombres y mujeres fueron bautizados. En Hechos capítulo 8, verso 16, miramos que el nombre de Jesús era invocado sobre cada candidato que se bautizaba. Cada uno de ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y en Hechos capítulo 8, verso 17, miramos que cuando llegaron los apóstoles, les impusieron sus manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Eso era algo hermoso, algo increíble que estaba sucediendo a los samaritanos en ese momento. El Espíritu Santo fue derramado por primera vez el día de Pentecostés, pero que nosotros leemos en Hechos capítulo 2. Pero ahora ese mismo Consolador se estaba derramando sobre los samaritanos. Esa experiencia que tuvieron los judíos en Hechos capítulo 2, verso 1 al 4, esa misma experiencia lo tenían los samaritanos en Hechos capítulo 8. Ellos recibieron a Cristo, fueron bautizados en el nombre de Jesús y fueron llenos, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, el hombre, para ser salvo, necesita creer, necesita arrepentirse, necesita ser bautizado en agua, en el nombre de Jesús, y recibir el Espíritu Santo. Ese es el plan de salvación. Es creer, arrepentirse, bautizarse en agua, en el nombre de Jesús, y ser llenos del Espíritu Santo. Y fue en este momento que nosotros miramos que después de que los samaritanos fueron bautizados, estaba este gran avivamiento. Dios empezó a hablar con Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces miramos que Felipe estaba en medio de este avivamiento, pero Dios le dice: es necesario que ahora vayas al desierto. Es algo que nosotros debemos meditar, es algo que nosotros debemos preguntarnos. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar el avivamiento para ir hacia el desierto a hablar la palabra de Dios? Esta es nuestra oportunidad, este es nuestro momento de ir a predicar la palabra de Dios. Usar medios así para seguir evangelizando y hablando acerca de Dios. Hay que aprovechar estos momentos para que Dios siga alcanzando más almas, para que Dios siga alcanzando a las personas. Y como dice la Biblia, que cada día Dios andaba aumentando a los que eran salvos. Cada día Dios andaba aumentando más almas a la iglesia. Y todo esto era para honra y gloria de Dios. Y miramos cuando Felipe fue hacia Gaza, él fue hacia el desierto. Él tuvo un encuentro con un hombre que era un etíope. Y la Biblia lo describe como un eunuco. Y miramos que cuando Felipe está caminando hacia el desierto, está a una distancia el eunuco etíope, y el Espíritu Santo empieza a hablar con Felipe, le empieza a dirigirlo hacia allá para que fuera a hablar con él. Y cuando él empieza a hablar con él, Felipe se fija que el eunuco tenía un rollo. Él estaba en Jerusalén y él ahora ya andaba regresando a Etiopía, pero él se había llevado un rollo. Él tenía un rollo que tenía lo que nosotros tenemos ahora o conocemos ahora como Isaías capítulo 53. Y fue allí cuando aprovechó Felipe y le preguntó: ¿entiendes qué es lo que estás leyendo? Y el eunuco le está diciendo: pues ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique?
Y ahí es a donde Felipe empieza a hablarle del Señor Jesús. Y mientras los dos estaban viajando, los dos estaban hablando acerca del Señor Jesús, Felipe lo estaba evangelizando. Y a una distancia, el eunuco etíope, él mira que hay agua. A una distancia, y él empieza a preguntarle a Felipe: ¿qué me impide para que yo sea bautizado? Y Felipe empieza a decirle: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Entonces aquí una vez más miramos que era necesario que él creyera en el Señor Jesús para que fuera bautizado. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Debemos creer en el Señor Jesús para ser bautizado. Y eso es lo que nosotros miramos aquí a través de esta escritura. Nosotros miramos que Felipe estaba dispuesto a ir a un lugar que tal vez no muchos estaban dispuestos a ir. Y allí, aún en el desierto, Dios alcanzó a otra alma. Esto era el propósito de todo lo que estaba sucediendo alrededor del mundo de aquel entonces. Y Dios seguía alcanzando a más almas. Así es que nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos escuchar el llamado de Dios y decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Eso es lo que dijo Isaías en el libro de Isaías capítulo 6. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuál es el propósito que tienes para mí? ¿A dónde me quieres enviar? Así es que, amados hermanos, siempre estemos dispuestos a escuchar el llamado de Dios, a seguir buscando de Dios, y que Dios nos use grandemente. A pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, Dios sigue alcanzando almas, todo para su honra y gloria. Y una vez más, Dios me los bendiga, cuídense mucho y hasta pronto. Bendiciones.